Muy buen día, hoy es la clase número 18 donde ya empezamos a ver a los teóricos de la personalidad y acuérdate de tener siempre contigo tus notas porque te van a ayudar muchísimo para toda esta explicación de cada tema que estamos viendo y hoy empezamos con nada más y nada menos que el más famoso de todos que fue nominado muchas veces, iba a decir para un Grammy o un Oscar, pero no, para el premio Nobel de Ciencias, que pues fue el doctor Sigmund Freud. Este es un libro de uno de sus biógrafos más importantes y pues es mucha historia la que Freud nos dio y todavía siguen saliendo libros sobre él, tanto el de su familia como de otros autores que lo estudiaron o de alumnos de maestros de que fueron asesorados o mentoreados por Freud. Y pues mucha gente, como se escribe, es Freud, pero como se pronuncia en el lenguaje austriaco es Freud, con D al final. No Freud, como mucha gente le dice, es Freud. Sigmund Freud. Ah, y está la serie en Netflix, que salió el año pasado, si no me equivoco, de un Freud joven antes del psicoanálisis, cuando estaba estudiando la histeria y la hipnosis, que mucha gente no le gustó porque casi casi ponen a Freud como un detective de asesinos seriales y misticismo, pero está chistosa, está interesante, hay cosas muy muy suaves de la serie, pero hay otras que completamente se van de la realidad. Ok, y aquí en tus notas menciona las teorías psicodinámicas, que es básicamente el psicoanálisis, es el otro nombre que tiene el psicoanálisis. Y hay una frase famosa de él, que era cuando lo estaban persiguiendo los nazis, porque él escapó de los nazis. Hay una teoría de que México, el gobierno mexicano, en 1938 estaba negociando para traerse a vivir a Freud y a su familia, pero no se pudo. Y ya hubieron otros personajes que se vinieron a América salvándose de los nazis. Uno de ellos fue Albert Einstein. Otro personaje fue Melanie Klein, que es también una teórica infantil del psicoanálisis. Y pues vamos a estar viendo a varios que también se escaparon. Pero empezamos con esos. Dice este dicho de Freud, cuando le preguntaron qué pensaba sobre los nazis que quemaban sus libros. La humanidad progresa. Hoy solamente quema mis libros. Siglos atrás me hubieran quemado a mí. Y pues sí, con un poquito de humor mencionaba esto Freud porque pues en la cacería de brujas, ¿no? De que quien eres, lo que piensas, pues ya era como motivo para una sentencia de muerte. Y aquí dice la sociedad ha evolucionado porque pues, lo queman sus libros y ya no a él. Bien, tengo aquí un cuadrito donde dice perspectivas contemporáneas. Y pues aquí está hablando de los cuatro más importantes teóricos sobre el psicoanálisis y la personalidad. El primero menciona Sigmund Freud, Carl Jung, su mejor alumno y peor enemigo en la teoría psicoanalítica. Después era Alfred Adler, que también lo vamos a ver, que es otro autor psicoanalítico que se le reveló a Freud antes de Jung. Y la gran autora Karen Horney, que mucha gente le dice Horney, por cómo se lee, no es Horney. También una mujer muy feminista, psicoanalítica, como retó las teorías de Freud a las cosas que ella miraba y fue una gran estudiosa sobre la personalidad neurótica, que también es un concepto que vamos a estar viendo. Bien, aquí te pongo un concepto muy técnico de lo que es el psicoanálisis, que dice, es el nombre de un procedimiento para la investigación de procesos mentales que resultarían inaccesibles por otros medios. Entonces, menciona, es un procedimiento, o sea, es un tratamiento, es un camino de investigación
de nuestros procesos mentales que resultarían inaccesibles por otros medios. ¿Qué significa? Que aquí no estamos estudiando la conciencia por medio de la conciencia. Aquí en pocas palabras es estudiar el inconsciente, o mejor dicho, hacer consciente lo inconsciente. Entonces ese es como el gran reto del psicoanálisis. Poder estudiar los procesos mentales, pero por vías, puertas, ventanas, que no son normalmente accesibles, que es el inconsciente, la mente inconsciente. Y bien, aquí hay un término de Ralph Greenson. Ralph Greenson, quise ponerlo a él porque es un autor muy importante en los últimos tiempos. Aparte que era un terapeuta y un teórico y un autor, él fue el psicoanalista de Marilyn Monroe. Porque Marilyn Monroe iba a terapia por las broncas que ella tenía y pues recuerda que malamente pues ella se suicida. Se suicida y este señor Ralph Greenson hace muy pocas remembranzas de cómo ella era en terapia, que después hablaremos de eso, pero sí fue digamos, un doctor psicoanalista de varias celebridades, pero la más reconocida fue Marilyn Monroe. ¿Qué nos dice en su libro de Técnica y Práctica del Psicoanálisis? Dice, la técnica psicoanalítica no se descubrió ni inventó de repente, sino que se fue haciendo poco a poco a medida que Freud se esforzaba en hallar el medio de ayudar eficazmente a sus pacientes neuróticos. Insisto, no se inventó, no se descubrió, simplemente se fue formando. Aunque después negó tener ningún entusiasmo por la terapia, fue su intento terapéutico el que lo llevó a descubrir el psicoanálisis. Sí, eso era muy común en muchos médicos. En su momento, Freud, mucha gente lo pone como psiquiatra, no fue psiquiatra, fue neurólogo. ¿Cuál es la diferencia? El neurólogo se va a aspectos mucho más físicos del cerebro y el psiquiatra se va más a los procesos de los neurotransmisores. Y menciona después, ok, aquí hay un pasaje de lo que normalmente Freud te diría si tú fueras a consulta con él. Diga, pues, todo cuanto se le pase por la mente. Compórtese como lo haría, por ejemplo, un viajero sentado en el tren del lado de la ventanilla, que describiera para su vecino del pasillo cómo cambia el paisaje ante su vista. Así describe Sigmund Freud el método de la asociación libre, el cual es considerado la regla fundamental del psicoanálisis. Esta técnica consiste en que el paciente diga todo lo que se le ocurre, expresando pensamientos, imágenes, emociones o ideas, tal como se le presentan, sin discriminar el contenido, aunque parezca que no tenga importancia o que no viene al caso, a pesar de que se produzca vergüenza o malestar. Este método es bien curioso porque te digo que si el psicoanálisis es un procedimiento de hacer consciente lo inconsciente, ¿de qué manera se puede descubrir esto? Es no limitando al paciente en lo que piensa, en lo que siente y en lo que dice. Por eso él te lo pone como usted siéntese aquí en el diván, recuéstese, y todo lo que se le venga a la mente sin censura, dígalo, exprésalo. Todo. Porque todo ayuda a entender en cómo está la persona. Dice después, el método de asociación libre continúa siendo utilizado por quienes se dedican a la práctica clínica, considerado una vía privilegiada para conocer el inconsciente. Así es. También es muy común, ya que estamos hablando del tema del inconsciente, primero establecer una regla. La palabra subconsciente es una palabra errónea. Es una palabra, digamos, hasta vulgar. Hablar del subconsciente. La manera correcta psicoanalítica es inconsciente. Así que es algo que les digo mucho a mis alumnos. Si tú en un examen me pones el subconsciente, estamos hablando de psicoanálisis, te voy a reprobar. ¿Por qué? Porque no es permitido. No es permitido. Es inconsciente. Está adentro de la conciencia, no abajo de la conciencia.
Y esta fuente viene de sobre Sigmund Freud, Iniciación del Tratamiento, 1913. Así que ya tiene tiempo que salió esta cita. Y te digo un poquito de él. Voy a leerlo rápido porque es un poquito de la biografía de Freud. Nació en 1856 y murió en 1939. Fundador del psicoanálisis, nació en Freiberg de padres judíos. Se trasladó a vivir a Viena, Austria, donde estudió medicina, especializándose en neuropatología, concretamente en la parálisis infantil y en los problemas del lenguaje como la afasia. Por aquellas épocas los judíos no podían trabajar en instituciones públicas como los hospitales, ni tampoco dar clases en la universidad. Por eso se situó en una consulta privada. Eso era muy común por toda la discriminación que había contra la gente judía, de que podían estudiar, podían hacer muchas cosas, pero no podían completamente ejercer como las otras personas de otras nacionalidades. Y eso tenía mucho que ver por todo lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, todo lo que estaba acercando a la Primera Guerra Mundial, y ya pues la Segunda con mayor razón. Su paso a la psicopatología se produjo cuando Jean-Martin Charcot, médico especializado en enfermedades nerviosas que practicaba la hipnosis para curar a las enfermas de histeria en el Hospital del Salpêtrière de París. Eso fue muy interesante porque Freud como médico estaba buscando todavía qué cosa se iba a especializar, como tantos médicos todavía. Entonces hubo una ocasión donde pudo agarrar un tipo de internado en París de este método tan loco y revolucionario de este autor Martin Charcot, porque se le miraba a él como un mago médico que a la gente con su hipnosis podía lograr que hiciera cosas que despiertos no podía hacer. Aquí el ejemplo, como una mujer paralítica podría caminar. Dice, el gobierno francés le concedió una beca a Freud para en un año estudiar en París, y ahí fue donde pudo observar cómo mujeres paralíticas con un síndrome histérico, vamos a estudiar un poco la histeria, de hecho lo vimos en lo que era el trastorno histriónico de la personalidad, y te puse abajo un poco de la historia, cómo se le llamaba histeria en su momento, que tenía que ver con trastornos somatoformes y trastornos, eran mentales, ¿no? Pero eran los somatoformes, todo lo que tenía que ver con el cuerpo, y la otra parte eran los trastornos disociativos, cómo la persona se iba o se transformaba en alguien más, que era muy común del síndrome histérico que estudiaba Freud. Se levantaba durante las sesiones de hipnosis de Charcot, estas mujeres paralíticas. Comprueba que hay un nivel mental que sigue funcionando en el inconsciente, incluso estando bajo los efectos de la hipnosis. Así es. Y tenía un amigo colega que se llamaba Joseph Breuer, que también sale en la serie de Freud. Dice, junto a su amigo Joseph, también tenía una consulta en Viena. Es como Freud hizo su paso hacia el psicoanálisis. Breuer trataba a una paciente, la tal y famosísima Anna O. Tenía desmayos, taquicardias, problemas cutáneos de la piel, pero gracias a la hipnosis estos síntomas se iban reduciendo e incluso desaparecían. Lo que producía dichos problemas en la paciente fueron los abusos sexuales que sufrió en su infancia por un familiar. Fue a partir de aquí que Freud dijo que detrás de cada problema psicológico existe también otro problema sexual. Fíjate, esto sigue siendo muy marcado en la historia de la psicología y la medicina, porque hay que entender los tiempos. Si estamos hablando de 1800 en adelante, lo más común, malamente, históricamente, era que hubieran relaciones incestuosas. Y muchas de esas relaciones incestuosas terminaban siendo una violación. Terminaba siendo un abuso sexual. Entonces, ¿qué pasaba? Más en la mujer que no tenía voto, que no tenía fuerza, que no tenía educación en esos momentos. Muchas de ellas crecían traumadas por esos sucesos, por el terrible machismo que había mundialmente. Entonces para Freud era muy común ver cómo mujeres, incluso mujeres adineradas, hijas de condes y de duques,
presentaban todas algo muy en común: un abuso sexual infantil, que provocaba que vivieran en ansiedad, en paranoia y en ansiedad. Dice después, para Freud la mente tiene tres subsistemas: el consciente, lo que estamos pensando; el preconsciente, que es lo que no hay en el consciente pero se está acercando, pero en cualquier momento puede estarlo; y el inconsciente, que se encuentra oculto y nuestra mente no permite que aflore. ¿Cómo va a aflorar el inconsciente? Solo sale a través de los sueños, de los errores que cometemos sin querer, que se les llama deslices, y de las asociaciones libres o la hipnosis. Eso ha sido como la parte más fundamental: cómo ser consciente de lo inconsciente a través de esto. Y una vez que tú sabes analizarlo en ti, reconoces mucho de lo que puede haber en tu inconsciente, sobre todo las personas que se acuerdan de sus sueños. Bien, dijo que los procesos psíquicos son en sí mismo inconscientes y que los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de la vida anímica total. Anímica, acuérdate que se refiere de la mente. Esta afirmación está relacionada con el segundo principio, donde determinados impulsos instintivos los clasifica de impulsos sexuales. Según Freud, la libido es la fuerza impulsiva que representa el instinto sexual, la energía relacionada con todas las emociones que denominamos con el término de amor. La evolución de la libido como concepto en el hombre pasa por 4 fases desde su nacimiento: oral, sádica, anal y fálica, que fueron conceptos que se fueron evolucionando. Pero sí, un concepto muy común es la libido como una energía sexual que nos impulsa a actuar. Pero no del todo es sexual reproductivo. Ya después, cuando entremos más a la teoría, pues voy a explicar. Digo, todo esto es como un súper resumen de lo más importante que Freud dio al psicoanálisis. Otro esquema mental que describe Freud es a partir de 3 instancias denominadas ello, yo y superyo. Y muy probablemente esto lo miraste en clases de psicología del desarrollo o desarrollo humano. Bien. Dice, de todas ellas, la parte más profunda de la psique es el ello o el id, que le llaman, en el cual radica todo lo heredado, los impulsos instintivos, y predomina el principio del placer, que va a ser de los primeros conceptos que vamos a ver. Es inconsciente en su totalidad. El yo es el principio de la realidad, es el yo aquí, en aquí y ahora. Es consciente y tiene una función de la comprobación de la realidad, así como la regulación y el control de los deseos, impulsos provenientes del ello. O sea, el ello no va a hacer todo lo que él quiera, va a tener un regulador que va a ser el yo. Y más adelante se forma, digamos, el yo da nacimiento al superyo, que es el representante interior de la autoridad y normas de los padres, así como de la educación recibida y de la sociedad en general. Tiene un campo inconsciente con algo consciente. ¿Qué nos dice todo esto? Es muy probablemente que lo hayas visto, pero aquí lo vamos a retomar. Por eso, nada más lo hablo de una manera muy general. Todos tenemos un lado en nuestra mente sobre los deseos, sobre los instintos, sobre la necesidad de saciar lo básico, que es comer, dormir, nuestras necesidades físicas, sobre todo de hacer del baño, y ya se va formando poco a poco la necesidad sexual. El ello se encarga de eso. Por eso es muy común soñar con cualquier tipo de necesidad. Incluso hay mucha gente que sueña con mucho ir al baño, o que se está haciendo del baño, pero en tu sueño de repente cambia y estás en lugares donde, digamos, hay excusados tapados, en el sentido de que no lo puedes abrir para poder orinar. Y ya te despiertas y te das cuenta que realmente te estabas haciendo del baño. Esto es muy, muy, muy común mundialmente hablando. Pero hay otras personas que pierden la batalla y se orinan o se hacen del 2. Porque en el sueño se lo permitieron. Así que por eso en el sueño se representa tantas cosas del inconsciente. Por eso muchos de los términos que vamos a ver te voy a estar recordando también
cómo se podrían representar en el área onírica, que es un término psicoanalítico que se refiere de los sueños. Muy bien, lo vamos a dejar hasta aquí. Y pues básicamente tu participación es de qué trata el psicoanálisis y qué es eso de hacer consciente lo inconsciente. Y ya mañana empezamos con un tema muy muy importante, que es el principio del placer y el principio de la realidad. Muy bien, nos vemos.